Muy buenas noches a todos. Buenas noches a los que están ahorita en la sesión. Muy buenos días a los que van a ver este video durante el día. La idea que tengo hoy es mostrarles de qué trata el nuevo curso que vamos a hacer sobre el I Ching. Entonces, como los que ya me conocen, pues a mí me gusta mostrar todo de una manera bastante gráfica. Entonces voy a compartir pantalla para mostrarles de qué se trata. El curso que vamos a dar va a ser una combinación de astrología con el I Ching. Y el objetivo central del curso es aprender a vincular o ejercitar el vínculo que hay entre los dos hemisferios cerebrales. Cada uno de esos hemisferios, ahorita vamos a ver con más claridad, está encargada de un tipo de funciones. Y en la medida que nosotros seamos capaces de integrar esas dos funciones de una manera artística, vamos a poder expandir nuestra conciencia de una manera muy potente. Para hacer esto, vamos a utilizar los métodos clásicos como las monedas que sirven para tirar el I Ching, pero también vamos a utilizar un juego de cartas que desarrollé donde está resumido toda la información o gran parte de la información que es necesaria para poder interpretar el I Ching y compararlo y relacionarlo con la astrología. Ese juego pues va a estar incluido dentro del curso. Lo que no puedo incluir pues es el transporte, que ya va a depender del lugar en donde estén. El curso se va a dividir en 16 sesiones, cada una de hora y media, y vamos a hacer las sesiones todos los jueves a las 6:30, ¿no? Según la hora de Colombia, comenzando el 19 de enero y terminando, ¿no? Si todo sale bien, aproximadamente el 11 de mayo, ¿no? Del año entrante. En total van a ser 4 meses en los que vamos a estar desarrollando en esta misma plataforma de Zoom mucha práctica. Para mí este curso va a ser más de práctica que de la misma teoría. Vamos a coger todos los elementos de interpretación y los vamos a comparar y los vamos a trabajar de acuerdo a sus cartas astrales y de acuerdo a las preguntas que puedan tener en cualquiera de los momentos. Entonces, pues ya las inscripciones están abiertas. Cuando quieran, pues me contactan por línea, por el WhatsApp, que está acá abajo, y ahí pues podemos acordar cómo es la cuestión del pago. Entonces, empecemos a mirar de qué se trata el curso. Entonces, lo importante del curso está centrado en entender nuestro propio cerebro y hacer una analogía entre nuestro cerebro y el planeta Tierra. Tanto el uno como el otro los vamos a entender como divididos en dos hemisferios, ¿no? Tanto el planeta como el cerebro tienen esas dos grandes tendencias, ¿no? El cerebro tiene un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el hemisferio de la lógica, es el hemisferio que nos va a permitir entender todos los aspectos de las diferentes técnicas de una manera racional. Ahí va a estar, pues, en la lógica, en el curso, vamos a incorporar mucho de la astrología y lo que sabemos y lo que hemos aprendido de astrología. Y igual para las personas que no son muy diestros en la astrología, también vamos a introducir los elementos de una manera muy sencilla. O sea, el curso yo pienso hacerlo tanto para las personas que saben astrología como para las personas que están empezando. Esa parte lógica se complementa con la intuición, y la intuición es mucho más gráfica. Entonces, por eso vamos a utilizar muchas imágenes en el curso y vamos a hablar de las imágenes y vamos a comprender qué significan las imágenes para nosotros de una manera más subjetiva y qué información podemos aportar también a los otros. El hemisferio izquierdo está encargado de los números y las letras y también de los símbolos, ¿no? Todos esos símbolos astrológicos que muchas veces pues los vemos como muy abstractos. Vamos a aprender a interpretarlos de muchas maneras diferentes, ¿sí? Y esa es la parte de interpretación que complementa la parte racional o, ¿no?
mecánica de todas las técnicas de autoconocimiento. El hemisferio izquierdo va a permitirnos ser más objetivos con respecto a la descripción de la realidad, mientras que el hemisferio derecho nos va a permitir entender nuestra propia subjetividad, cómo nosotros nos paramos frente a ese mundo en el que estamos viviendo. El hemisferio izquierdo nos ayuda a entender el lenguaje verbal, todo lo que vemos, por ejemplo, escrito en el I Ching o vemos escrito en todos los manuales y la teoría que se ha escrito sobre astrología, que es una fuente de información riquísima. Pero también vamos a estar analizando el lenguaje no verbal. Y por eso yo he desarrollado una serie de imágenes donde hay unas figuras que están haciendo y se están moviendo de una manera, ¿no? Cada una de una manera diferente. Y eso ya nos está hablando de algo, nos está dando una información. Así esa información no está escrita o no esté traducida en palabras, ¿no? El hemisferio izquierdo es el hemisferio científico y el hemisferio derecho es el artístico. Entonces vamos a combinar arte con ciencia, ¿no? Arte con explicación. Vamos a explicar cómo esas imágenes tienen un sentido. Resumiendo, pues el hemisferio izquierdo es el que nos conecta con la realidad o lo que conocemos como realidad, mientras que el hemisferio derecho abre esa puerta al mundo de los sueños, al mundo del inconsciente, al mundo de la fantasía. Entonces no podemos solamente utilizar uno de estos sistemas como si fuera realista, ni solamente como una intuición o una conexión con el mundo de los sueños. La idea es poder integrar estos dos hemisferios. Entonces, en el planeta también está funcionando de la misma manera, ¿no? Hay un hemisferio occidental y un hemisferio oriental. Es muy claro que los dos hemisferios, ¿no? En principio piensan y viven de una manera muy diferente. Solo con la escritura, ¿no? Se ve que en Occidente leemos de izquierda a derecha y en Oriente leen de derecha a izquierda. Nosotros leemos de arriba hacia abajo y en Oriente leen de abajo hacia arriba, ¿no? Y esa energía de los dos, pues siempre va a estar contrapuesta. Entonces vamos a asociar a ese pensamiento occidental con la astrología, mientras que vamos a asociar el I Ching con el hemisferio derecho. El I Ching también es conocido como el libro de las mutaciones, y esa misma idea de que sea un libro de las mutaciones ya nos habla del hemisferio derecho, de algo que no es objetivo y siempre se presenta de una misma manera, sino que siempre está evolucionando y depende subjetivamente de la interpretación de cada cual, ¿no? Y de la forma como cada cual entienda su arte y entienda sus propios sueños, ¿no? Entonces, ese va a ser el complemento de la mirada astrológica. Podemos decir que si Occidente es Yang, Oriente sería Yin. Lo que pasa es que si le preguntamos a un oriental, probablemente nos diga que ellos son los que son Yang y nosotros los que somos Yin, ¿no? Y eso simplemente va a confirmar lo que expresa este gráfico, este símbolo del Tao, en donde el segmento blanco tiene en su interior una semilla de lo oscuro y el lado oscuro tiene una semilla de lo claro, ¿no? Los dos elementos, Yang y Yin, se pueden intercambiar, sí, pueden mutar, y esa es la base del libro de las mutaciones, entender cómo las cosas que aparentemente son racionales y son muy estáticas pueden evolucionar. Podemos decir que para desarrollar el hemisferio izquierdo y a través de la astrología nosotros vamos a aprender a conocer quiénes somos, ¿no? Mientras que con el hemisferio derecho vamos a ver cómo estamos, y ese estar va a estar muy relacionado con la forma como nosotros entendemos el mundo que miramos afuera, ¿no? Entonces nosotros podemos, en el estar está la actitud que desarrollamos frente a las cosas que nos suceden, ¿no? Si uno se cae, ¿no? Y se tropieza, uno puede tener puede estar
positivo o puede estar negativo, ¿sí? Uno puede aprovecharlo como una oportunidad o puede hundirse como si fuera lo peor que a uno le ha pasado, la confirmación de una cantidad de cosas que uno no quería. Entonces, en ese estar está la clave, ¿no? En aprender a reinterpretar las situaciones de una manera que sea constructiva y nos permita relacionarnos mejor con las personas que nos rodean. En Occidente, el fundamento es la palabra. La palabra va a tener un poder creativo impresionante, ¿sí? Nosotros nos vamos a apoyar cuando miramos las cosas desde el punto de vista de la astrología con las palabras. Lo interesante es que en Oriente lo fundamental es el silencio. Cuando un oriental, claro, generalizando oriental ahorita de una manera muy amplia, pero si lo podemos, ¿no?, clasificar de esa manera, el oriental va a entender el universo a través del silencio, es decir, entre menos piensa racionalmente, más comprende el universo, ¿no? Y eso de alguna manera parece paradójico, ¿no? Que sin palabras y sin pensamiento se logre comprender la totalidad, ¿no? Y ese sería el ideal para el oriental, no decir nada y comprenderlo todo, ¿no? En cambio, en Occidente queremos ponerle palabras a todo, queremos que todo esté muy bien definido. Entonces, por eso, así como Oriente se está volviendo occidental y Occidente se está volviendo oriental, nosotros debemos aprender a hacer ese puente entre nuestros dos hemisferios. Sí, el Occidente va mucho a la determinación, ¿no? Y el lenguaje que se ha desarrollado en Occidente va mucho a eso, ¿no? Que es el sistema de letras, donde una palabra tiene un significado, ¿no? En cambio, en Oriente se trabaja ya un sistema que depende de los contextos, que es más figurativo, donde uno puede interpretar, ¿no?, con más libertad los diferentes símbolos. Además, ese pensamiento oriental nos permite trabajar con el azar, ¿no? Cuando uno tira unas monedas al aire o también cuando uno está leyendo, por ejemplo, el tarot, uno incorpora el azar dentro de la evolución personal. Eso es bien interesante, a mí me encanta porque como que si uno tira las monedas al aire, encuentra el orden. Y si uno mira el movimiento regular de los planetas, también encuentra orden. Pero al final de cuentas, todo tiene un orden que lo enhebra, ¿no? Que lo articula, que lo orquesta. Entonces, ese orden va a ser el que nos va a permitir relacionar nuestra propia personalidad, la construcción de nuestra personalidad, que es fundamental, con el alma que viene a experimentar todo lo que viene a experimentar, ¿no? Y que no podemos definir de una manera tan racional y que es algo como que uno sospecha, ¿no? Como que uno intuye que el alma quiere algo, intuye inclusive que el alma existe. No tenemos forma de probarlo de una manera racional ¿no?, con el otro hemisferio cerebral. Entonces, ese es el fundamento de lo que vamos a hacer en el curso, unir los dos hemisferios. Para unir esos dos hemisferios, uno de los símbolos más hermosos que existe es el del árbol de la vida, el árbol de la vida que ha desarrollado la Cábala. El árbol de la vida es como un cerebro, ¿no? Tiene un hemisferio izquierdo y tiene un hemisferio derecho, ¿no? Y en la mitad están dos segmentos. Estas dos esferas podrían representar el lóbulo frontal y las dos esferas que están abajo sería como el bulbo raquídeo, ¿no? La parte más instintiva que tenemos en el cerebro. Pero todos estos elementos nos hablan de la forma de pensar, la forma de entender el universo. El árbol de la vida está formado por 10 séfiras, ¿no? O son 10 sefirots, ¿sí? Y sefirot pues también significan esferas. Esas esferas están muy relacionadas con los planetas. Cada uno de los planetas va a hablarnos de una capa de conocimiento. Entonces podemos ver que acá hay estas tres grandes particiones, ¿no? Por un lado están lo que llamamos los planetas personales, que equivaldrían a la parte de abajo del árbol. Después estarían los planetas colectivos o sociales, que sería la mitad del árbol. Y después están los planetas transpersonales que estarían representando la parte superior del árbol.
¿no? Como los planetas están directamente asociados a los signos zodiacales, pues también el árbol de la vida, ¿no? Y con sus esferas nos va a remitir a los diferentes signos. Es decir, cuando nosotros estamos leyendo una carta astral, estamos recorriendo el árbol de la vida, ¿no? Estamos recorriendo todas sus posibilidades. Leído así, una carta astral no es una colección de signos aislados, sino es un proceso, ¿no? Igual que el árbol de la vida es un proceso de crecimiento o es un proceso en donde la luz original, ¿no? El todo irradia una luz que nos va nutriendo, ¿no? Siempre va a haber ese flujo que va de arriba hacia abajo y otro que va de abajo hacia arriba, siempre complementándose. Además de esas 10 esferas principales, el árbol de la vida está formado por 22 senderos. Los senderos son estas líneas de conexión entre las esferas. Y hay 22. Curiosamente, también hay 22 cartas del tarot y se le ha asignado una carta del tarot a cada uno de estos sistemas, a cada uno de estos senderos. Entonces, esas cartas del tarot al mismo tiempo están relacionadas con unas letras hebreas, ¿no? Los hebreos, en el hebreo, pues se diferencia muy bien el significado de las letras como letras y no tanto como hacemos en Occidente, donde las letras no tienen un significado en sí mismas, ¿no? Para nosotros una letra T no significa absolutamente nada. Ellos, en cambio, para ellos cada sonido tiene un significado, ¿no? Y cada uno de estos caminos tiene una letra. En otro curso, pues hice la relación también con el calendario maya, ¿no? Con los 20 sellos mayas, porque hay una relación muy hermosa entre las cartas del tarot y los 20 sellos mayas. Eso pues no lo vamos a tocar tanto en este curso, la idea es que ese ya es parte del curso de Cábala y Tarot, que también pues vamos a hacer una evolución en meses entrantes. Entonces, esto lo podemos ver de la siguiente manera. Si hay 10 esferas y además 22 senderos, la suma de todos los elementos que forman al árbol de la vida suma 32. Es decir, hay 32 elementos o temas de reflexión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros cogemos esas imágenes que vimos al principio, donde todo se divide en 2 hemisferios, y multiplicamos por 2 estos 32 elementos, vamos a obtener un árbol de este estilo, donde cada uno de estos elementos tiene 2 partes, ¿no? Tiene una parte yin y una parte yang, ¿no? La llamamos luminosa y oscura porque cada una de estas partes tiene su lado luminoso y su lado oscuro, ¿no? Entonces esto se empieza a multiplicar de una manera muy interesante. Lo que a mí me gusta, ¿no? Y que encontré maravilloso es que si uno multiplica estos 32 elementos por 2, nos va a dar 64. Y curiosamente, el I Ching está formado por 64 temas de reflexión. Esos temas de reflexión están formados por estos ideogramas que se conocen como hexagramas. Se conocen como hexagramas porque están formados por 6 líneas. Hay 64 formas de combinar líneas yang y líneas yin. Las líneas yang aquí son las líneas completas y las líneas yin las líneas cortadas. Este es un sistema bastante abstracto, pero tiene a la hora de interpretarlo es muy rico. Si lo comparamos con la astrología, funciona de una manera bastante parecida, ¿no? En astrología uno coge los planetas y los combina con signos zodiacales. Y hay 2 tipos de planetas, los planetas rocosos, que estarían aquí a la izquierda, y los planetas gaseosos, que están aquí a la izquierda. O salvo Plutón, pues que no es gaseoso. Pero igual hay signos que son personales y hay signos que son transpersonales. Entonces, combinando elementos astrológicos puede uno ver lo mismo que está viendo en el I Ching. A mí desde el principio este sistema de blanco y negro me pareció que le faltaba un poco de vida y por eso es que decidí ponerle color, es decir, hacer que cada uno de estos hexagramas, además de tener un significado blanco y negro, tuviera una tonalidad, ¿no? Tenía una expresión energética que probablemente nos sea más familiar,
¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como habíamos visto, pues esos 64 elementos, estos 64 ideogramas, pues van a estar relacionados en parejas con cada uno de los elementos de la carta astral. ¿Sí? Yo ahorita estaba trabajando en otra forma de representarlo con este gráfico. ¿Sí? Entonces, acá esto le permite a uno recorrer el árbol de la vida con el I Ching y también con las cartas de tarot, ¿no? Entonces, es bien bonito cómo coinciden, ¿no? Después, en el curso, pues vamos a ver cuáles son las relaciones entre, por ejemplo, esa carta de la temperancia y la carta, por ejemplo, de la gracia, ¿no? O la paz o la creatividad, ¿no? Cómo ese camino central va a representarse a través de símbolos, ¿no? Me gusta que estos símbolos no sean los símbolos clásicos porque de alguna manera nos fuerzan a hacer una interpretación propia. Cada persona va a tener una idea diferente de lo que significa cada una de estas imágenes y no va a ser como con la mitología clásica donde ya hay un conocimiento formado de los significados preestablecidos, ¿no? Entonces ahí nos vamos más hacia el lado derecho del cerebro y dejamos un poco de lado el hemisferio izquierdo. O ya, aquí no vamos a saber qué significa, vamos a descubrirlo. Y en ese descubrir los significados de estas imágenes es que vamos a obtener esa información. ¿Sí? Entonces, pues esto es como, pues se ve lo complejo y lo interesante que es este árbol de la vida que aparentemente, ¿no? Visto desde afuera puede verse como algo muy sencillo, ¿no? Aquí se ve, pues, cómo los diferentes planetas o los diferentes conceptos, pues, están articulados. Entonces, pues, esto va a ser parte de lo que vamos a ver ya en detalle en el curso. Y, pues, esto también lo vamos a ver grande, ¿no? Con detalle. Y vamos a ver cómo estas cartas se relacionan con los diferentes caminos, los diferentes procesos del alma y que van a reflejarse también en la vida cotidiana, ¿no? Lo vamos a ver tanto en imágenes tridimensionales como en imágenes bidimensionales. Y vamos a trabajar muchísimo con la idea de las palabras claves. Para mí es muy importante precisar cuáles son las palabras con las que voy a construir un diálogo, con los que voy a construir un relato. ¿Sí? Si uno convirtiera todas estas palabras claves en párrafos, casi que podría escribir un libro entero sobre cada uno de los hexagramas. Para mí la idea es que esto nos permita crear el libro en el momento que lo estamos leyendo y no tanto tener un libro preescrito, porque lo que siempre me ha pasado es que cada vez que trato de escribir o de fijar la información que me da el I Ching, al poco tiempo digo, no es así, ¿sí? Porque ya cambió. Entonces, las palabras nos permiten utilizar, ¿no? O convertirlas como una especie de paleta, donde yo puedo combinar ideas como si estuviera combinando sonidos, ¿no? También sería como un instrumento musical que tiene unas cuerdas que yo puedo ir articulando. Entonces, esto pues va a ser muy importante en el curso, ¿sí? Esto sería otra, por ejemplo, donde se relaciona la carta del tarot del amante con el hexagrama del seguimiento, que están ambos relacionados con esa idea del seguir a otros, ¿no? Y del enamoramiento. Y así, ¿no? Vamos pues a ver los diferentes hexagramas con mucho detalle. Este pues es ya el libro completo con todas las diferentes combinaciones, ¿sí? Cada una con su imagen y su sistema de palabras claves, ¿no? Donde, bueno, después lo vemos con detalle, ¿no? Como cada uno de esos hexagramas tiene 6 líneas y sobre cada una de las líneas hay un comentario. Entonces, esto permite llegar a una precisión muy grande a la hora de abrir la mente a nuevas posibilidades. Entonces, vamos a utilizar pues los métodos pues,
primero que todo el método clásico de las monedas, pero también además de las monedas, pues vamos a utilizar el juego de cartas que les voy a ofrecer con el curso, ¿sí? Porque yo me di cuenta que casi desde el principio, ¿no? Por allá en el 88 que empecé a trabajar con el I Ching, que si yo abría el libro en una página, también me daba información muy valiosa. Y con el tiempo, pues me fui dando cuenta que ya no era tan aleatorio la abierta del libro, porque pues ya sabía qué signos estaban al principio, qué signos estaban al final. Y siempre soñé con hacer unas cartas, ¿no? Y finalmente estas cartas ya tienen todos los elementos, incluidas las líneas, ¿no? Dentro de estas cartas va a estar la definición por líneas y la forma como esas líneas pues van a cambiar y van a llamar a otros signos. Bueno, esto lo vamos a ver mejor ya durante el curso. Otra forma que podemos utilizar y que vamos a utilizar bastante en el curso es por un lado el dado, ¿no? Que nos permite tirar al azar también los 8 colores básicos, o el trompo, que es muy práctico para estas sesiones por Zoom, ¿no? Donde podemos hacer que haya una dinámica interesante a la hora en vez de tirar un dado que no se va a ver mucho por la cámara que tenemos, el trompo sí nos permite ver de una manera tener mayor control sobre ese procedimiento del azar, ¿no? Y finalmente, pues, gran parte del curso sí lo vamos a hacer con el programa Syncromoon, que es el programa que desarrollamos con Jairo Fonseca, y donde pues ahí ya está incorporado estos mismos elementos del I Ching que vamos a ver durante el curso, pero lo vamos a poder relacionar con los signos zodiacales, con los dodecanatos y con la evolución relacionada con las fases lunares. Esta astrología del programa Syncromoon es una astrología lunar, ¿no? Y es como parándose uno en la luna a ver cómo se van viendo todos los diferentes planetas. Y cómo el I Ching nos ayuda a entender esa comprensión lunar. Están cordialmente invitados al curso. Los que quieran, pues, desarrollar más esa forma de leer el I Ching o la astrología con el I Ching, o leer el I Ching con un enfoque astrológico, pues les va a encantar este curso.